La tranquera crujió cuando Manuela empujó la madera vieja con la mano que no sostenía la maleta. El sol ya estaba casi tocando los cerros y la luz anaranjada bañaba el patio de tierra de un rancho que parecía cansado, igual que el hombre parado en el corredor. Gerardo sostenía un bebé de brazos que lloraba quedito, con ese llanto de quien ya se cansó de pedir, y a su lado una niña de unos 6 años miraba a la desconocida con ojos demasiado duros para una criatura. La cocina estaba oscura, el fogón frío, y el olor que venía de aquella casa no era de comida, era de abandono. Fue ahí, viendo a aquel hombre fuerte de rodillas por dentro, que Manuela respiró hondo y dijo las palabras que cambiarían el destino de todos. «Si usted me deja quedarme, yo puedo hacer la cena». Y lo que parecía solo una frase de muchacha con hambre, mi gente, se convirtió en una de las historias más bonitas que estos caminos de tierra han cargado en el viento. Si tú crees que Dios a veces pone a la persona indicada en nuestro camino, justo cuando la esperanza se está acabando, déjame tu like ahora. Suscríbete aquí al canal Cuentos de Otros Tiempos. Activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntame en los comentarios desde qué rincón nos estás escuchando. Vamos a comenzar. En los pueblos del campo, en otros tiempos, historias como esta se contaban entre ríos y caminos de tierra. El camino que cortaba aquel pedazo de campo no tenía nombre en los mapas, porque los mapas no se ocupaban de lugares donde el mundo parecía haberse olvidado de llegar. Era una vereda ancha de tierra roja, apretada entre cerros redondos cubiertos de pasto seco, y en ella casi no se veía gente a esa hora. El sol de la tarde castigaba sin piedad, y el silencio solo se rompía con el canto triste de una tórtola escondida en algún matorral. Manuela caminaba por aquel camino hacía casi 3 días, parando en las orillas de los arroyos para beber agua y durmiendo bajo los árboles cuando llegaba la noche. La maleta pequeña de cuero golpeaba contra su pierna a cada paso, y dentro de ella había poca cosa que el mundo considerara de valor, pero todo lo que Manuela poseía de verdad, una muda de ropa, un peine de hueso de su madre y un cuaderno de tapa dura donde la letra menuda de su madre registraba recetas que venían de lejos, de abuela a hija, de hija a nieta. Manuela tenía 22 años, pero cargaba en el cuerpo y en el alma el peso de quien ya ha vivido demasiadas vidas en poco tiempo. El padre, arriero de oficio y andante por naturaleza, murió en una caída de mula cuando ella todavía era niña, dejando atrás solamente deudas y la nostalgia tibia de un hombre que pasaba más tiempo en el camino que en su casa. La madre, la bandera de manos agrietadas y corazón manso, aguantó firme por 2 años más, hasta que la tuberculosis hizo lo que la tristeza no había conseguido. Manuela quedó sola a los 16 y fue recogida por una tía abuela llamada Dora, que vivía en una casita alquilada al fondo de una pensión y se ganaba la vida con costuras menudas. Tía Dora era mujer rígida por fuera, pero tenía un cariño callado que se mostraba en los gestos, y fue ella quien enseñó a Manuela a transformar poco en mucho dentro de una cocina, a estirar un puñado de harina en comida para 3 días, a hacer de un hueso de res un caldo que resucitaba hasta a un enfermo. Manuela cuidó de tía Dora durante 5 años, viéndola apagarse despacio como vela que se gasta sin prisa. Cuando el corazón de la tía finalmente descansó en una madrugada de marzo, Manuela se dio cuenta de que no tenía a nadie más en el mundo. El dueño de la casita apareció antes del entierro para preguntar cuándo desocupaba. No había herencia, no había pariente lejano, no había hombre esperando. Había solamente el camino y la esperanza terca de que en algún lugar necesitaran a una muchacha que sabía trabajar. Juntó lo poco que tenía en la maleta. Metió el cuaderno de recetas de su madre entre la ropa como quien guarda una reliquia sagrada y partió sin mirar atrás, porque mirar atrás era un lujo que la gente sin suelo no se podía dar. El rancho apareció al final de aquella tarde como un espejismo en medio de la nada. Manuela casi no lo creyó cuando vio la tranquera de madera, el patio amplio de tierra, la casa de paredes blancas con techo de teja, el corral con unas vacas flacas y un cercado de gallinas picoteando sin rumbo. No era lugar rico, pero era lugar de gente,
y gente significaba la posibilidad de un plato de comida y un rincón donde dormir. Se detuvo a la orilla del camino, se acomodó la trenza que el viento había deshecho a medias, se sacudió el polvo del vestido claro que ya no era tan claro después de 3 días de caminata y respiró hondo antes de empujar la tranquera. El crujido de la madera resonó por el patio y fue suficiente para llamar la atención de quien estaba ahí. Lo primero que Manuela vio fue la niña. Estaba sentada en un banquito bajo cerca del gallinero, pelando yuca con una seriedad que no combinaba con ninguna criatura, porque era la expresión de quien ya aprendió que el mundo no es lugar seguro. Tenía el cabello castaño cortado a la altura de la barbilla, un vestido sencillo de tela gastada, y una mirada que medía a la extraña de la cabeza a los pies sin decir nada, sin hacer seña, sin sonreír. Manuela iba a abrir la boca para hablar cuando escuchó el llanto. Venía de dentro de la casa, un llanto flojito de bebé que ya gastó la voz de tanto llorar, y junto con él apareció el hombre. Gerardo apareció en la puerta como quien sale de una batalla que no tiene fin. Era alto, de hombros anchos y manos enormes de quien trabaja la tierra desde que tiene memoria, pero todo en él gritaba cansancio. La barba llevaba días sin afeitar, la camisa de lino arrugada tenía una mancha de leche en el hombro y los ojos hundidos cargaban ese tipo de agotamiento que no se cura con una noche de sueño, porque no era solo el cuerpo el que estaba acabado. En el brazo izquierdo sostenía un bebé de unos 7-8 meses, envuelto en un trapo que ya había visto días mejores, y el niño se retorcía y lloriqueaba con esa inquietud de quien necesita algo que el padre no sabe dar. Gerardo miró a Manuela con sorpresa y con algo parecido a desconfianza, porque en aquellos tiempos, mujer sola en el camino era cosa que levantaba preguntas. Manuela se tragó el nerviosismo y habló con la voz más firme que pudo, pidiendo disculpa por la molestia y diciendo que solo quería un vaso de agua para seguir viaje. Gerardo bajó los 2 escalones del corredor con cuidado, equilibrando al bebé que no paraba de moverse, y respondió que agua había, pero que ella iba a tener que entrar y servirse sola, porque él no podía soltar al niño. Manuela agradeció y caminó hacia la casa, pasando junto a la niña que seguía sentada en el banquito, siguiendo cada paso de la extraña con esos ojos de vigilia. Cuando Manuela entró en la cocina, lo que vio le encogió el corazón de un modo que conocía, porque era el mismo desorden triste que había visto en la casa de tía Dora en los últimos meses, cuando la vieja ya no podía mantener las cosas en pie. El fogón de leña estaba frío, con ceniza acumulada de días. Ollas sucias se apilaban en la pileta de piedra. Restos de comida reseca pegados en la mesa. No había señal de cena preparándose. No había olor a frijoles en el fuego. No había pan enfriándose en el trapo. Miró la olla de barro en el rincón. Se sirvió agua y bebió despacio, pensando. Después miró otra vez la cocina, las ollas, el fogón muerto, la ventana por donde veía a Gerardo en el patio intentando calmar al bebé sin éxito, mientras la niña volvía a pelar yuca con movimientos mecánicos. Manuela pensó en el camino que la esperaba afuera, en los pueblos inciertos, en las puertas que podían abrirse o no, y pensó en aquella casa que necesitaba de alguien del mismo modo que ella necesitaba un lugar. La decisión se formó antes de que la razón pudiera discutir. Salió de la cocina, fue hasta el corredor donde Gerardo se había sentado con el bebé y habló sin rodeos, sin pedirle permiso a su propio coraje. «Don Gerardo, yo vi que el fogón está frío y los niños no han cenado. Si usted me deja quedarme, yo puedo hacer la cena. Y si la cena le gusta, platicamos lo demás». Gerardo miró a aquella muchacha de trenza deshecha y vestido empolvado que había aparecido de la nada, ofreciendo comida como quien ofrece salvación, y sintió una mezcla de asombro y desconfianza, peleando con el cansancio que ya no aguantaba más. Debía decir que no, debía agradecer la educación y mandar a la muchacha a seguir camino. Pero el bebé lloraba en su brazo. La hija estaba allá afuera pelando yuca sola como una vieja en miniatura, y hacía 3 días que ninguno de ellos comía una comida de verdad. La vergüenza de admitir que no podía solo pesaba menos que el hambre de los hijos.
Asintió con la cabeza en un gesto corto, y Manuela no esperó a que cambiara de opinión. Entró en la cocina como quien entra a un campo de trabajo, se arremangó las mangas del vestido y empezó por el fogón. Limpió la ceniza vieja, acomodó la leña que estaba apilada en el rincón, y con la habilidad de quien hizo aquello toda la vida, encendió el fuego al primer intento. Mientras las llamas agarraban fuerza, rebuscó en la alacena y encontró frijoles remojados que nadie había cocido, un pedazo de tocino, harina de maíz, unos huevos y la yuca que la niña estaba pelando afuera. No era mucho, pero Manuela había aprendido con su madre que cocinar no es cuestión de abundancia, es cuestión de saber. En menos de una hora, la cocina de aquel rancho olía a comida de verdad por primera vez en muchos meses. Los frijoles burbujeaban espesos en la olla de hierro. La yuca cocida humeaba en una fuente. Los huevos estrellados brillaban en el sartén negro, y el olor se esparcía por la casa entera como una presencia viva que iba empujando la tristeza fuera de cada rincón. La niña fue la primera en aparecer en la puerta de la cocina, atraída por el olor como animalito salvaje que olfatea alimento. Se quedó parada ahí, mirando a Manuela con esa mezcla de hambre y desconfianza que partía el corazón. Manuela no forzó conversación, solamente acomodó la mesa con lo que encontró, puso 3 platos y sirvió la comida en silencio, como si hiciera eso todos los días, como si perteneciera a aquella cocina desde siempre. Gerardo entró con el bebé en el brazo, se detuvo en la puerta y se quedó mirando la mesa puesta con una expresión que Manuela no supo leer, pero que parecía dolor mezclado con otra cosa. Se sentó despacio, acomodó al niño en el regazo y miró el plato como si no creyera que era real. Comieron casi sin hablar. La niña, que Manuela descubriría se llamaba Clarita, se comió todo lo del plato y se quedó mirando hacia la olla con un hambre que no era solo de comida. Manuela sirvió más sin preguntar, y la niña aceptó sin agradecer, pero comió cada bocado con una atención que decía más que cualquier palabra. Gerardo comió despacio, masticando con cuidado, y Manuela se dio cuenta de que estaba luchando contra algo dentro de sí, contra una emoción que los hombres de aquel tiempo y de aquel lugar no se permitían mostrar. El bebé, que se había calmado con el calor de la cocina y el olor de la comida, se durmió en el regazo del padre con la boquita entreabierta. Y cuando la cena terminó, y el silencio se instaló en aquella cocina caliente, Gerardo miró a Manuela y dijo solamente que el cuartito del fondo estaba vacío y que ella podía quedarse esa noche, que en la mañana platicaban. Manuela agradeció con un gesto y recogió los platos. Lavó todo en silencio mientras Gerardo llevaba a los niños a los cuartos, y cuando se quedó sola en la cocina, escuchó los sonidos del rancho acomodándose para la noche. El mugido lejano del ganado, el viento en los árboles de la huerta, el crepitar de las últimas brasas en el fogón. Antes de irse al cuartito, sus ojos se detuvieron en una fotografía colgada en la pared de la sala, entre un crucifijo de madera y una ramita seca de romero. Era el retrato de una mujer joven de ojos claros y cabello oscuro, con una sonrisa serena que parecía bendecir la casa entera. Manuela miró aquel rostro y sintió algo extraño moverse dentro del pecho, una sensación que no era tristeza ni alegría, sino algo que todavía no sabía nombrar. Desvió la mirada rápido y siguió hacia el cuarto, donde se acostó en la cama angosta de colchón delgado y cerró los ojos, escuchando la respiración de la casa a su alrededor. Esa noche, por primera vez en semanas, nadie lloró en aquel rancho, ni el bebé, ni la niña, ni el hombre. Y Manuela, que no tenía dónde caer muerta esa mañana, se durmió sintiendo que tal vez, solo tal vez, aquel fogón frío la estaba esperando. El sol todavía estaba dormido detrás de los cerros cuando Manuela abrió los ojos en aquella primera mañana. El cuerpo le dolía del viaje, pero la cabeza ya estaba despierta antes que el resto, porque cabeza de mujer que necesita demostrar su valor no descansa bien. Se levantó, se puso el mismo vestido que había lavado la noche anterior y colgado en la ventana, y caminó descalza por el pasillo oscuro hasta la cocina. Todo estaba tal como ella lo había dejado, limpio y ordenado, y el silencio de la casa era de esos que hacen que uno escuche hasta su propio corazón latiendo. Manuela encendió el fogón en la oscuridad, por la práctica,
por el tacto, por el instinto que años de cocina le habían grabado en las manos, y cuando las primeras llamas iluminaron las paredes de cal, sintió que estaba haciendo lo correcto. Puso agua a hervir, encontró un puño de café tostado en un bote de lata, lo molió en el molino y lo coló despacio, dejando que el olor fuerte se adueñara de cada rincón como una invitación silenciosa. Gerardo apareció en la puerta de la cocina antes de que el café estuviera listo. Con el bebé colgado del brazo y la expresión de quien no durmió lo suficiente, pero ya se acostumbró a eso. Se quedó parado un instante mirando a Manuela moverse por la cocina como si conociera cada rincón, cada olla, cada cuchara, y algo en aquella escena lo incomodó de un modo que no pudo explicar. No era incomodidad mala, era la incomodidad de ver a alguien ocupar un espacio que había estado vacío por demasiado tiempo, como cuando uno abre la ventana después de meses cerrada y la luz entra fuerte en los ojos. Manuela notó su presencia y le ofreció café sin hacer ceremonia, ya preparando una taza de leche tibia para el bebé con el cuidado de quien sabe que criatura chiquita necesita alimento en la medida justa. Gerardo aceptó el café y se sentó a la mesa sin saber bien qué decir, porque platicar en la mañana no era costumbre que hubiera mantenido después de que Rosa se fue. Fue ahí, en ese café de la primera mañana, que los dos cerraron el trato sin necesitar muchas palabras. Gerardo dijo que no tenía dinero para pagar sueldo, que el rancho estaba produciendo solo lo básico desde que había quedado solo, que apenas daba abasto con el ganado y la siembra sin tener que correr para adentro a cada rato por los niños. Manuela respondió que no pedía sueldo, que pedía techo, comida y el derecho de quedarse mientras fuera útil. Dijo que sabía cocinar, lavar, coser, cuidar huerta y criar niños, y que no le tenía miedo al trabajo pesado. Gerardo se quedó en silencio un rato, girando la taza entre las manos gruesas, y después asintió con la cabeza de ese modo económico que Manuela aprendería a reconocer como su manera de decir todo sin gastar una sílaba. Así quedó el acuerdo, simple como apretón de manos en la tranquera, y Manuela se arremangó las mangas antes de que el sol terminara de salir. Los primeros días fueron de trabajo duro y silencio cauteloso. Manuela transformó aquella cocina abandonada en corazón de casa otra vez. Se levantaba antes que todos, encendía el fuego, preparaba café con pan de maíz o torta de elote, alimentaba al pequeño Toñito con atole hecho en su punto y tenía el almuerzo listo cuando Gerardo volvía del campo cubierto de sudor y polvo. La casa fue ganando olor a gente que cuida. Las ollas volvieron a brillar en el gancho de la pared. La ropa aparecía lavada y doblada en los baúles. El patio fue barrido. La huerta que se había vuelto monte ganó deshierve nuevo. Y poco a poco fueron brotando ahí nuevas matas de col, cebollín, cilantro y hierbabuena, que Manuela plantó con semillas que le pidió a un arriero de paso. Gerardo observaba todo con un asombro que intentaba disimular. Volvía del campo y encontraba la casa transformada cada día. Los hijos limpios y alimentados, la cena humeando en el fogón, y sentía una gratitud tan grande que a veces le dolía en el pecho, porque gratitud cuando se mezcla con culpa se vuelve un nudo difícil de desatar. La culpa vivía en él desde la noche en que Rosa enfermó. Había sido una fiebre que llegó sin aviso, de esas que la gente del campo llamaba calentura mala, y que se llevaba gente fuerte en cuestión de días. Gerardo estaba en un potrero lejano, atendiendo un toro que se había caído en una zanja, y cuando volvió 2 días después, Rosa ya ardía de fiebre en la cama, los ojos vidriosos, el cuerpo temblando debajo de 3 cobijas. Cabalgó la noche entera hasta el pueblo para buscar al doctor, pero cuando llegaron al rancho, la fiebre ya había hecho el daño que quería. Rosa duró 2 días más, delirando, llamando a los niños, y murió en una madrugada de lluvia con la mano de Gerardo apretando la suya. Clarita estaba despierta cuando pasó. Tenía 5 años y vio todo desde la puerta del cuarto. Vio al padre llorar por primera vez. Vio a la madre dejar de respirar. Y desde aquel día, la niña no volvió a ser niña. Era justamente Clarita el desafío que Manuela no había previsto.
La niña no gritaba, no hacía berrinche, no lloraba. Hacía algo peor, ignoraba a Manuela como si no existiera. Cuando Manuela servía el plato, Clarita lo empujaba a un lado y se iba a comer harina seca con las manos, porque harina seca era lo que el padre le daba antes. Cuando Manuela intentaba peinar el cabello enmarañado de la niña, ella se escabullía sin decir palabra y se iba a esconder detrás del gallinero. Cuando Manuela arreglaba el cuarto, Clarita desordenaba todo de nuevo y ponía las cosas en los lugares equivocados donde estaban antes, como si mantener el desorden fuera mantener a la madre viva. Era una resistencia silenciosa y feroz que no tenía nada de infantil, y Manuela, que ya había visto dolor en muchas formas, reconoció ahí el dolor más peligroso de todos, el de quien se niega a dejar entrar cualquier cosa nueva por miedo a perder otra vez. Manuela no forzó, no insistió con el peine, no obligó a comer, no intentó abrazar cuando no era querida. Simplemente se quedó ahí, constante como el fogón encendido cada mañana, presente como el olor a comida a la hora justa, y dejó que la niña viniera en su tiempo, si es que venía. Mientras tanto, le dedicó al pequeño Toñito el cuidado que el niño necesitaba hacía meses. El bebé era flaco, irritable, lloraba mucho por las noches con cólicos que le quitaban el sueño a todo el mundo. Manuela se dio cuenta de que Gerardo alimentaba al niño con leche de vaca pura, demasiado pesada para el estómago de criatura tan chiquita, y cambió todo. Empezó a diluir la leche, a entibiarla en el punto justo, a agregarle una pizca de azúcar y un chorrito de té de anís que plantó en la maceta de la ventana. En menos de una semana, los cólicos disminuyeron. En 2 semanas, Toñito dormía la noche entera. En un mes, era un bebé diferente, gordito, risueño, que estiraba los bracitos cuando veía a Manuela acercarse. Gerardo veía todo aquello y se iba ablandando por dentro sin darse cuenta. Empezó a volver del campo más temprano, no porque el trabajo hubiera disminuido, sino porque la casa había vuelto a ser lugar donde uno quería estar. Empezó a hablar más durante las comidas, primero sobre cosas del campo, después sobre los niños, después sobre asuntos que no tenían utilidad ninguna, pero que llenaban el silencio de algo bueno. Manuela escuchaba con atención genuina, hacía preguntas sobre el ganado, sobre la siembra, sobre la tierra, y Gerardo se descubría explicando cosas con una paciencia que no sabía que tenía, casi sonriendo cuando ella entendía rápido. Pero ninguno de los dos tocaba el tema que flotaba sobre la casa como nube de lluvia que no cae. Ninguno de los dos hablaba de Rosa. La segunda semana trajo la primera visita de afuera. Don Norberto, ranchero vecino de tierras y de edad avanzada, apareció una tarde de miércoles montado en un caballo bayo, que ya había visto tiempos mejores, igual que el dueño. Era hombre respetado en la región, viudo también, pero de viudez antigua, de esas que se vuelven costra dura alrededor del pecho. Había perdido a la esposa hacía más de 15 años y nunca se recuperó. Viviendo solo en un rancho grande de más para un hombre solo, con peones que se encargaban de todo mientras él se iba apagando despacio en una mecedora, rodeado de aguardiente y silencio. Don Norberto quería a Gerardo como se quiere a un hijo que no se tuvo, y venía de vez en cuando a verificar si el muchacho estaba aguantando el peso. Ese día encontró la casa diferente y a la muchacha en la cocina, y las cejas le subieron más que el sombrero cuando se lo quitó de la cabeza. Gerardo explicó la situación con pocas palabras y don Norberto escuchó en silencio, la mirada paseando entre el hombre, la muchacha y los niños, con esa expresión de quien ya ha vivido lo suficiente para saber que la vida arma enredos que nadie planea. El viejo no dijo si aprobaba o desaprobaba. Solamente se tomó el café que Manuela sirvió, elogió el pan de maíz con un gruñido que era lo más cerca de un elogio que él llegaba, y a la hora de irse, jaló a Gerardo aparte en el patio. Lo que le dijo fue corto y directo, que la muchacha parecía gente de bien y que la casa estaba mejor de lo que la había visto en meses, pero que la gente del pueblo ya se había enterado porque los arrieros cargan noticias más rápido que el viento, y que doña Eulalia, la comadre de Rosa que tenía la tienda en la plaza, estaba diciendo a quien quisiera oír que Gerardo se había conseguido mujer antes de completar el luto de la esposa.
Gerardo sintió la sangre calentarse, pero don Norberto levantó la mano pidiendo calma y dijo que no estaba ahí para juzgar, que cada quien sabe el dolor que carga y el remedio que necesita, pero que tuviera cuidado, porque chisme de pueblo es capaz de destruir más que una creciente. Esa noche, después de que Gerardo se recogió y la casa quedó a oscuras, Manuela se sentó en la cama del cuartito del fondo con el cuaderno de recetas de la madre abierto en el regazo. Pasaba las páginas despacio, leyendo las anotaciones escritas a lápiz con letra menuda e inclinada, y cada receta traía consigo el fantasma de un recuerdo: el pastel de naranja de las tardes de domingo, el arroz con leche de la fiesta de San Juan, el atole que la madre hacía cuando Manuela se enfermaba. En medio del cuaderno, entre la receta de polvorones y la de dulce de guayaba, había una página arrancada. El pedazo de papel que quedaba mostraba que había sido rasgada con prisa, y Manuela pasó el dedo por el borde irregular con una tristeza antigua. Era la receta del pastel de cumpleaños que la madre hacía para ella, un pastel de nata con cajeta de guayaba que tenía sabor a infancia y a pertenecer a alguien. La página se había perdido en la mudanza después de la muerte de la madre, o tal vez antes. Manuela nunca supo. Solo sabía que desde que aquella receta desapareció, ella nunca más celebró su cumpleaños, porque sin aquel pastel la fecha era solo un día vacío más. Cerró el cuaderno, lo guardó debajo de la almohada y apagó el candil. Fue entonces que escuchó el ruido, pasitos menudos en el pasillo, leves como pata de gato. Manuela se quedó inmóvil en la cama, conteniendo la respiración, y escuchó los pasos detenerse en la cocina. Esperó un momento y se levantó despacio, caminando sin hacer ruido hasta la puerta. Lo que vio le apretó el corazón de un modo que no esperaba. Clarita estaba de pie frente a la ventana de la cocina, descalza, con camisón blanco, con el rostro pegado al vidrio oscuro mirando hacia afuera. La niña no lloraba, no hacía ningún sonido, solamente se quedaba ahí parada, mirando hacia el camino de tierra que desaparecía en la oscuridad, esperando. Manuela entendió sin necesitar explicación, porque hay cosas que se entienden con el pecho y no con la cabeza. Clarita esperaba a que la madre volviera. Todas las noches, mientras el padre dormía el sueño pesado del cansancio, aquella niña de 6 años se levantaba e iba hasta la ventana a esperar que la madre apareciera en el camino. Porque nadie había logrado convencer a su corazón de que quien se va debajo de la tierra no vuelve por el camino de arriba. Manuela regresó al cuarto en silencio, sin que la niña se diera cuenta, y se acostó con los ojos abiertos en la oscuridad por mucho tiempo, sintiendo el peso de lo que ahora sabía. Cuidar de aquella casa no era solo cuestión de fogón encendido y ropa lavada. Era cuestión de curar heridas que nadie veía, que sangraban en la oscuridad, que dolían más en quien no tenía edad para entender lo que es perder para siempre. Las semanas fueron pasando con ese ritmo de rutina que se instala sin pedir permiso, y el rancho de Gerardo fue ganando una cara que no tenía hacía mucho tiempo. La huerta de Manuela ya daba los primeros frutos, el patio estaba siempre barrido, las gallinas volvieron a poner con regularidad porque ahora tenían alimento a la hora justa, y la casa olía a comida todo el día, porque Manuela era de esas mujeres que cocinan como quien reza, con fe de que el alimento cura lo que la medicina no alcanza. Gerardo trabajaba mejor en el campo desde que no necesitaba cargar al bebé amarrado en la espalda ni correr para adentro a cada llanto. El ganado engordaba, la siembra prometía buena cosecha y los 2 peones que venían a ayudar con el trabajo pesado comentaban entre ellos que el patrón estaba pareciendo gente otra vez. Pero si dentro de la tranquera la vida se estaba acomodando, del otro lado la tormenta se iba armando despacio, como esas lluvias de verano que oscurecen el cielo poco a poco antes de caer de golpe. El chisme llegó al pueblo antes de que Manuela cumpliera 1 mes en el rancho, y llegó de la peor manera, que es por boca de quien se cree dueño de la moral ajena. Doña Eulalia, viuda del antiguo dueño de la tienda, y ahora dueña ella misma del comercio y de todas las conversaciones que pasaban por ahí, había sido comadre de Rosa, madrina de bautizo de Clarita, y se consideraba guardiana de la memoria de la difunta. Era mujer de fe ruidosa y caridad selectiva,
de esas que rezan el rosario en la puerta de la iglesia para que todo el mundo vea y hablan de la vida de los demás como si fuera servicio comunitario. Cuando un arriero que se había cruzado con la muchacha en el camino comentó en la tienda que había visto a una joven entrando al rancho del viudo, doña Eulalia sintió que había recibido una misión sagrada. Se pasó la semana entera regando la noticia con ese tono de preocupación falsa, que es el disfraz favorito de la maledicencia, diciendo que pobrecita de Rosa que apenas se enfrió y el marido ya puso a otra en su lugar, que la muchacha debía ser de esas que andan de rancho en rancho buscando viudo con tierra, que los niños estaban siendo criados por una desconocida sin familia y sin referencia. El veneno se fue esparciendo por el pueblo como mancha de aceite en el agua, y cuando Gerardo apareció en la feria del mes para vender queso y comprar provisiones, sintió las miradas antes de escuchar las palabras. Las mujeres cuchicheaban detrás de los puestos, los hombres desviaban el rostro cuando él pasaba, y hasta el panadero que siempre le guardaba pan fresco fingió que se le había acabado. Gerardo no era hombre de importarle la lengua ajena. Tenía cuero grueso para ese tipo de cosas, pero cuando regresó al rancho esa tarde y vio a Manuela en el corredor con Toñito en brazos, cantando bajito una canción de cuna mientras el sol le doraba el rostro, sintió por primera vez el miedo de que aquella situación pudiera acabarse, de que la presión de afuera pudiera echar a perder lo que estaba funcionando por dentro. No le dijo nada a Manuela sobre la feria. Se guardó la incomodidad al modo en que los hombres de aquel tiempo hacían, empujando la preocupación debajo del trabajo como quien entierra semilla y finge que se olvidó. Pero doña Eulalia no era mujer de quedarse solo en el chisme. Una tarde de viernes, cuando el sol ya estaba perdiendo fuerza y Manuela acababa de poner los frijoles a remojar para el día siguiente, el ruido de una carreta se detuvo en la tranquera y 3 mujeres bajaron con expresiones de quien va a un velorio. Doña Eulalia venía al frente, vestida de negro como siempre, con el rosario colgado del cuello y la Biblia debajo del brazo como escudo de guerra. Detrás venían 2 comadres del pueblo, Zulma y Socorro, que servían más de público que de otra cosa. Gerardo estaba en el campo, y Manuela estaba sola con los niños. Cuando vio a las 3 mujeres cruzar el patio en dirección a la casa, sintió el estómago helarse, pero enderezó la espalda y fue a recibirlas en el corredor con la dignidad de quien no le debe nada a nadie. Doña Eulalia ni esperó a ser invitada a entrar. Dijo que venía a ver a los niños, que como madrina de Clarita tenía obligación de velar por el bienestar de los ahijados y que la gente del pueblo estaba preocupada con la situación de aquella casa. Las palabras salían cubiertas de miel, pero el veneno estaba en cada pausa, en cada mirada que doña Eulalia lanzaba hacia la ropa de Manuela colgada en el tendedero junto a las camisas de Gerardo, en la manera como examinaba la cocina buscando defectos, en el modo como levantó a Toñito del suelo y lo inspeccionó como si esperara encontrar marcas de descuido. Manuela se quedó callada, no porque fuera cobarde, sino porque sabía que mujer pobre y sin familia peleando con mujer de posición en un pueblo chico era pelea perdida antes de empezar. Dejó que doña Eulalia paseara por la casa, dejó que las comadres hicieran gestos y muecas, y cuando creía que la tormenta iba a pasar sin lluvia, vino el rayo. Doña Eulalia se detuvo frente a la fotografía de Rosa en la pared de la sala y se volteó hacia Manuela con los ojos húmedos de una emoción que era mitad real y mitad actuación. Dijo que aquella era la casa de Rosa, que aquella cocina era de Rosa, que aquellos niños eran de Rosa, y que ninguna extraña de paso tenía derecho de ocupar el lugar de una mujer que apenas lleva unos meses de sepultura. Después miró a Manuela con una atención nueva, detenida, y dijo algo que le heló la sangre. Dijo que era curioso cómo Manuela se parecía a Rosa, el mismo tipo de cabello, el mismo modo de caminar, y que tal vez por eso Gerardo la había aceptado tan rápido, porque estaba buscando no a una ayudante, sino a una copia de la mujer muerta. Las comadres hicieron silencio, y el aire de la sala se puso pesado como antes de un temporal. Manuela sintió las palabras dar en un lugar que no sabía que tenía, porque hasta ese momento no había notado el parecido que doña Eulalia señalaba. Pero ahora,
Con el retrato de Rosa en la pared detrás de ella y la mirada venenosa de doña Eulalia al frente, la duda se instaló como espina que entra en la carne y quiebra la punta adentro. Clarita apareció en la puerta de la sala, en medio de todo aquello, atraída por las voces extrañas, y cuando vio a la madrina empezó a llorar por primera vez desde que Manuela había llegado. No era llanto de niña queriendo brazos, era llanto de quien reconoce a alguien de un tiempo que dolía, y doña Eulalia aprovechó para tomar a la niña en brazos y lanzar a Manuela una mirada de triunfo silencioso, como diciendo que ahí estaba la prueba de que los niños necesitaban gente conocida y no a una forastera. Manuela sintió el piso moverse debajo de sus pies, pero no se tambaleó por fuera. Esperó a que doña Eulalia y las comadres se fueran. Les hizo seña de despedida desde la tranquera con la mano firme, y solo cuando la carreta desapareció en la curva del camino se recargó en la pared y dejó que el cuerpo resbalara hasta el suelo, temblando entera. No era rabia lo que sentía, era algo peor. Era la duda mordiendo por dentro, preguntando si doña Eulalia no tendría razón, si Gerardo no la veía como sombra de otra, si aquel lugar de verdad era suyo o si solamente estaba calentando un espacio prestado. Cuando Gerardo volvió del campo al final de la tarde y encontró las señales de la visita, la cena mal hecha y a Manuela con los ojos rojos que intentaba esconder, no necesitó mucha explicación para entender lo que había pasado. Se quedó en silencio por un largo rato, comiendo sin sentir sabor. Y cuando Manuela se levantó para recoger los platos, él habló sin mirarla, con la voz baja y cuidadosa de quien sabe que está pisando terreno peligroso. Dijo que doña Eulalia no mandaba en aquel rancho y que Manuela no se iba a ningún lado. Manuela se detuvo de espaldas a él, las manos apretando el borde de la pileta, y preguntó sin voltearse si él la quería ahí por ella misma o por parecerse a otra. El silencio que siguió fue de los que pesan toneladas. Gerardo soltó el tenedor despacio, miró la espalda de aquella mujer que había salvado su casa y a sus hijos, y sintió dentro del pecho una confusión que no sabía desenredar. Dijo que nunca había pensado en eso, que para él Manuela era Manuela y Rosa era Rosa, y que si había parecido él, no lo había notado. Pero las palabras salieron inciertas, y Manuela percibió la vacilación como si fuera un golpe. Terminó de lavar los platos en silencio y se retiró al cuarto sin dar las buenas noches, y aquella fue la primera vez que los dos durmieron con distancia entre ellos, no de metros, sino de cosas no resueltas. Los días siguientes fueron extraños y tensos, con Manuela trabajando más que nunca pero hablando menos que nunca, y Gerardo rondando la casa con culpa sin saber de qué disculparse. Se descubría mirando la fotografía de Rosa en la pared y después mirando a Manuela en la cocina, comparando sin querer, buscando el parecido que doña Eulalia había plantado en su cabeza y enojándose consigo mismo por no poder parar. Manuela notó las miradas y se cerró aún más, y la casa que había vuelto a respirar empezó a ahogarse de nuevo. Clarita, con la intuición afilada que desarrollan los niños lastimados, sintió el cambio en el aire y volvió a ponerse arisca, como si la presencia de doña Eulalia hubiera reabierto la herida que apenas había empezado a cicatrizar. La niña dejó de comer la comida de Manuela otra vez, volvió a pelar yuca sola en el patio, volvió a los silencios largos y a las miradas duras. Era como si la casa entera estuviera caminando para atrás, deshaciendo nudo por nudo todo lo que Manuela había tejido con tanto cuidado. Fue en ese clima de cuerda estirada que llegó la noche más larga de aquel rancho. Toñito empezó a toser después de la cena, una tos seca que se volvió catarro y que antes de la medianoche se convirtió en fiebre. Manuela le tocó la frente al niño y reconoció el calor peligroso que ya había sentido muchas veces cuidando a tía Dora. Preparó té de saúco, hizo compresas de trapo mojado, mantuvo al niño en brazos intentando bajar la temperatura con todo lo que sabía. Pero la fiebre no cedía. Toñito ardía como brasa, el cuerpecito sacudiéndose de escalofríos, la respiración saliendo con un silbido que llenaba la casa de miedo. Gerardo, al ver al hijo en ese estado, sintió el terror subir por la espalda como cosa viva, porque aquella escena era la repetición exacta de lo que había pasado con Rosa. La misma fiebre,
el mismo temblor, la misma mirada vidriosa. La memoria regresó entera, cruel, y con ella vino el pánico de quien ya sabe cómo puede terminar esta historia. Gerardo agarró el sombrero y dijo que iba a buscar al doctor en el pueblo, que no iba a esperar a que amaneciera, que no iba a cometer el mismo error 2 veces. Manuela intentó argumentar que el camino estaba oscuro y que había llovido en la tarde, que la ruta estaría peligrosa, pero vio en los ojos de él algo que no admitía discusión. Era la desesperación de un padre que ya perdió demasiado y no soporta perder más nada. Ensilló el caballo en la oscuridad, montó sin mirar atrás y desapareció en el camino como sombra tragada por la noche. Manuela se quedó sola con los 2 niños, el bebé quemando de fiebre en los brazos y Clarita durmiendo en el cuarto sin saber nada. La casa se hizo enorme a su alrededor, cada sombra pareciendo más grande, cada ruido del monte allá afuera pareciendo amenaza, y Manuela rezó bajito mientras cambiaba las compresas, pidiéndole a Dios que no se llevara a nadie más de aquella casa que ya había dado cuota de más de sufrimiento. Fue cerca de las 2 de la madrugada que pasó lo peor. No con Toñito, que seguía con fiebre pero estable en los brazos de Manuela, sino con Clarita. La niña despertó con el ruido del llanto de su hermano, salió del cuarto y vino hasta la cocina, y lo que vio le derrumbó el mundo. Vio a Manuela sosteniendo al bebé que temblaba y gemía, vio las compresas mojadas, vio el té en la mesa, vio el candil proyectando sombras en la pared, y todo aquello se mezcló en la cabeza de una niña de 6 años con la noche en que la madre murió. El cuerpo de Clarita se trabó en la puerta de la cocina. Los ojos se abrieron enormes, y entonces vino el grito. Un grito agudo, desgarrado, que no era de susto sino de terror puro. El terror de quien está reviviendo la peor noche de su vida y no puede separar lo que es pasado de lo que es presente. La niña empezó a temblar de pies a cabeza, resbaló hacia el suelo y se encogió contra la pared con los brazos envolviendo las rodillas, llorando de una manera que no parecía llanto de niña. Parecía lamento de animal herido. Manuela sintió la desesperación apretarla, porque tenía un bebé enfermo en un brazo y una niña en pánico en el suelo, y estaba sola en medio de la madrugada sin nadie que la ayudara. Pero la desesperación es lujo que una madre no se puede dar, y fue exactamente eso lo que Manuela se convirtió en esa hora, sin darse cuenta, sin planearlo, sin pedir permiso. Acostó a Toñito en la cuna con cuidado, tapó al niño y se arrodilló en el suelo al lado de Clarita. La niña se encogió más, huyendo del contacto como animal acorralado, y Manuela no insistió. Se quedó ahí en el suelo, sentada a su lado sin tocarla, sin hablar, solamente presente, como una pared tibia que protege del viento sin exigir nada a cambio. Y empezó a cantar. Era una canción que su madre cantaba en las noches de tormenta, una melodía sencilla y repetitiva que no pretendía ser bonita, pretendía ser segura, ser lo mismo cada vez, decir sin palabras que mientras esa música sonara, nada malo iba a pasar. Manuela cantó por mucho tiempo, repitiendo la misma canción como si fuera oración, y poco a poco, tan despacio que casi no se notaba, el cuerpo de Clarita fue dejando de temblar. El llanto fue disminuyendo, los sollozos se fueron espaciando, y la niña fue soltando las rodillas que apretaba contra el pecho. En algún momento que ninguna de las dos sabría precisar, Clarita recargó la cabeza en el hombro de Manuela. Primero solo la recargó, leve como pájaro que se posa, y después se soltó entera, dejando que el peso del cuerpo pequeño cayera contra aquella mujer que olía a jabón y anís. Manuela dejó de cantar y se quedó quieta, sintiendo el corazón de la niña latir rápido contra su brazo, y escuchó cuando Clarita susurró con la voz destruida de tanto llorar una sola palabra que cambió todo entre ellas. «Quédate». No era petición, no era orden, era rendición. Era una niña de 6 años diciendo con la única palabra que pudo que ya no aguantaba perder más gente, que ya no aguantaba esperar en la ventana, que si aquella mujer se iba como la madre se había ido, ella no iba a sobrevivir de nuevo. Manuela apretó a la niña contra el pecho y lloró junto con ella, en silencio,
porque hay dolores que solo pasan cuando uno los comparte con alguien que entiende. El amanecer encontró a las dos dormidas en el piso de la cocina, recargadas en la pared, Clarita enroscada en el regazo de Manuela como cachorro que por fin encontró refugio. Toñito dormía en la cuna al lado, la respiración más tranquila, la fiebre visiblemente más baja. Así fue como Gerardo las encontró cuando llegó con el doctor del pueblo casi al salir el sol, empapado de lluvia y lodo, el caballo reventado de cansancio. Se detuvo en la puerta de la cocina y se quedó mirando aquella escena sin poder moverse, porque lo que veía no era una empleada cuidando niños que no eran suyos, era una madre sosteniendo a los hijos de él como si fueran lo más valioso del mundo. El doctor examinó a Toñito, dijo que era inflamación de garganta, que la fiebre iba a ceder con los tés y las compresas que Manuela ya estaba haciendo, que la muchacha había actuado bien y que el niño se iba a poner bueno en pocos días. Gerardo le agradeció al médico. Pagó la visita con queso y mantequilla porque el dinero estaba corto, y cuando se quedaron solos, otra vez miró a Manuela con una claridad que no había sentido desde la muerte de Rosa. En ese momento, arrodillado al lado de la silla donde Manuela ahora estaba sentada con Clarita todavía dormida en su regazo, Gerardo entendió que la pregunta sobre el parecido con Rosa era la pregunta equivocada. No importaba si Manuela se parecía a Rosa o a cualquier otra persona del mundo. Importaba que ella se había quedado, que en la hora más oscura, cuando él no estaba, ella sostuvo todo sola, sostuvo la casa, sostuvo al bebé enfermo, sostuvo a la niña hecha pedazos. Y eso no era cosa de quien se parece a alguien, era cosa de quien es alguien. No dijo nada, porque todavía no había encontrado las palabras correctas, pero tocó la mano de Manuela con la punta de los dedos callosos y ella levantó los ojos cansados, y lo que pasó entre aquellas dos miradas fue más de lo que cualquier frase podría cargar. Algo cambió en aquel rancho después de aquella noche, y no fue cosa que se pudiera ver con los ojos, pero se sentía en el aire como se siente la lluvia antes de que caiga. Gerardo amaneció diferente a la mañana siguiente, con una firmeza en la mirada que Manuela no le conocía, una decisión que parecía haber nacido durante la cabalgata en la oscuridad y madurado al ver a las dos mujeres de su vida durmiendo en el piso de la cocina. Tomó el café en silencio, miró a Clarita, que por primera vez en semanas se sentó al lado de Manuela en la mesa y se comió el pan de maíz sin reclamar. Miró a Toñito, que ya mostraba mejoría en la cunita con las mejillas menos rojas, y después se levantó, se puso el sombrero y dijo que iba al pueblo a resolver unas cosas. No explicó qué cosas eran, y Manuela no preguntó, porque había aprendido que Gerardo era hombre que hablaba con los hechos y no con las promesas. Lo que Gerardo hizo esa mañana lo supo el pueblo entero antes del mediodía. Fue directo a la capilla y buscó al padre Venancio, un hombre delgado de cabellos blancos y ojos mansos que conocía a Gerardo desde niño y había bautizado a sus dos hijos, celebrado la boda con Rosa y encomendado su cuerpo a la tierra. Gerardo se sentó en la banca del frente de la iglesia vacía y le contó todo al padre con la honestidad bruta de quien no sabe adornar las cosas. Le contó sobre Manuela, sobre el arreglo de trabajo, sobre la mejoría de los niños, sobre la visita de doña Eulalia y los chismes. Y le contó también, con la voz más baja y las manos apretando el sombrero en el regazo, que sentía por aquella mujer algo que no esperaba volver a sentir y que no sabía si tenía derecho de sentir. El padre Venancio escuchó todo sin interrumpir, como hacen los hombres que aprendieron que escuchar es más importante que aconsejar, y cuando Gerardo terminó el padre, se quedó un rato en silencio mirando el crucifijo del altar antes de hablar. Lo que el padre dijo fue sencillo, y Gerardo cargó esas palabras por el resto de su vida. Dijo que el luto no es cárcel, y que Dios no inventó la nostalgia para impedirle a nadie vivir, que honrar a quien se fue no es marchitarse junto, es seguir de pie, cuidando lo que quedó. Dijo que Rosa había sido buena esposa y buena madre, pero que estaba con Dios, y que los niños estaban en la tierra necesitando cuidado vivo y no homenaje muerto. Dijo que si Manuela era mujer de bien,
Y si Gerardo sentía en el corazón lo que estaba diciendo con la boca, entonces que hiciera la cosa bien hecha, que se casara con ella ante Dios y la comunidad, que le diera a ella el respeto de esposa y no la vergüenza de arrimada. Gerardo salió de la iglesia con el pecho más ligero de lo que entró y fue a hacer la segunda visita del día. Detuvo la carreta frente a la tienda de doña Eulalia cuando el movimiento estaba en su punto, con media docena de personas comprando y platicando en la banqueta. Doña Eulalia lo vio llegar y se irguió detrás del mostrador, lista para el enfrentamiento que sabía que vendría, pero lo que Gerardo hizo la tomó por sorpresa. No gritó, no acusó, no amenazó. Entró en la tienda con calma, se quitó el sombrero por educación y habló en voz lo suficientemente alta para que todos ahí adentro escucharan. Dijo que doña Eulalia había sido comadre de Rosa y que él respetaba eso, pero que el respeto se acababa donde empezaba la intromisión. Dijo que Manuela era mujer honrada que había salvado a sus hijos de pasar hambre y crecer sin cuidado, que ella había hecho más por aquella familia en semanas de lo que todo el pueblo había hecho en un año de viudez, porque nadie, ni doña Eulalia con toda la preocupación que decía tener, se había aparecido para ayudar cuando él se estaba hundiendo. El silencio en la tienda era de cortar con cuchillo. Doña Eulalia abrió la boca para responder, pero Gerardo continuó. Dijo que se iba a casar con Manuela, que el padre Venancio ya sabía, y que las amonestaciones se leerían el domingo, y que quien quisiera hablar podía hablar a sus anchas, porque chisme nunca impidió boda de gente decente. Dijo todo eso mirando a doña Eulalia a los ojos, con una firmeza que no admitía réplica, y después se puso el sombrero de vuelta, compró lo que necesitaba en el mostrador, pagó exacto y salió. La gente en la tienda se quedó mirándose unos a otros sin saber qué decir, y doña Eulalia por primera vez en años se quedó sin respuesta, no porque le faltaran palabras, sino porque en el fondo de aquel pecho cubierto de rosario y juicio, algo reconoció que Gerardo tenía razón. Ella no se había aparecido para ayudar, ninguna de ellas lo había hecho, y a veces la verdad duele más que cualquier ofensa. Gerardo volvió al rancho al comienzo de la tarde y encontró a Manuela en la huerta, de rodillas en la tierra, deshierbando entre las matas de col con Toñito sentado en una manta al lado, y Clarita, por primera vez, jugando cerca de ella, no junto, pero cerca, lo que ya era una conquista enorme. Bajó de la carreta, caminó hasta la huerta y se quedó mirando aquella escena por un instante, grabándola en la memoria, porque sabía que estaba a punto de cambiarlo todo y quería recordar cómo era antes de que cambiara. Manuela levantó los ojos y vio algo diferente en el rostro de él, una ligereza que no le conocía, y se quedó esperando sin levantarse, con las manos sucias de tierra y el corazón acelerado sin saber el motivo. Gerardo se agachó frente a ella, ahí mismo en la huerta, entre las matas de col y cebollín, con el olor a tierra mojada subiendo alrededor, y habló del único modo que sabía, sin adornos, sin discurso, sin rodilla en el suelo, como en las novelas que nunca había leído. Dijo que había ido al pueblo a hablar con el padre y que quería casarse con ella, si aceptaba. Dijo que no podía prometer el mundo porque el mundo de él era pequeño. Era solo aquel rancho, aquel ganado, aquellos niños, pero que todo eso lo compartía de corazón abierto. Dijo que sabía que ella había llegado ahí pidiendo solo una cena y un techo, y que él era incapaz de ofrecer palabras bonitas, pero que podía ofrecer un apellido, un hogar de verdad, y la certeza de que nunca más necesitaría dormir sin saber dónde despertar. Manuela se quedó mirándolo con los ojos llenos de agua y la boca temblando, y por un momento largo no dijo nada, porque las palabras estaban todas amontonadas en la garganta, sin poder salir en orden. Después preguntó, con la voz quebrándosele, si él quería casarse con ella misma, con Manuela, y no con el recuerdo de otra persona. Gerardo entendió el peso de aquella pregunta y sostuvo el rostro de ella entre las manos grandes que todavía tenían polvo del camino. Miró dentro de los ojos castaños que no eran iguales a los de Rosa, porque los de Rosa eran claros, y la nariz que no era igual, porque la de Rosa era fina, y la boca que no era igual, porque la de Rosa era más pequeña. Y dijo que estaba mirándola a ella, solo a ella,
que era Manuela la que había encendido el fogón de su casa otra vez. Era Manuela la que le había enseñado a su hijo a dormir. Era Manuela la que había sostenido a su hija en el piso de la cocina cuando el mundo se estaba derrumbando. Y que era con Manuela con quien quería envejecer en aquel corredor. Ella dijo que sí sin decir la palabra, porque el sí salió en forma de llanto y risa al mismo tiempo. Y Clarita, que estaba lo suficientemente cerca para escuchar todo, se quedó mirando de lejos con esa seriedad que era su marca registrada. Manuela miró a la niña y extendió la mano sucia de tierra, sin obligar, sin jalar, solamente ofreciendo como había hecho desde el primer día. Clarita se quedó quieta por un instante, que pareció durar todo el tiempo del mundo, y entonces caminó despacio, paso a paso, y sostuvo la mano de Manuela con sus dedos pequeños apretando fuerte. No dijo nada, no necesitaba. Gerardo miró las dos manos entrelazadas y supo que aquella era la bendición que faltaba, más importante que la del padre, más importante que la del pueblo entero. La boda se fijó para 3 semanas después, tiempo suficiente para las amonestaciones y para que Manuela cosiera un vestido decente con tela que Gerardo compró en el pueblo. El padre Venancio leyó las amonestaciones los 2 domingos siguientes y nadie se presentó para impedir, aunque Manuela estaba segura de que doña Eulalia estaría en primera fila para poner objeción. Pero doña Eulalia no apareció en la iglesia los 2 domingos, y Manuela supo después, por boca de don Norberto, que la dueña de la tienda se había quedado callada desde el día en que Gerardo le habló, y que algunas de las comadres habían empezado a cambiar de tono, diciendo que al fin y al cabo el viudo tenía razón y que nadie había ido a ayudar cuando lo necesitaba. La gente es así, mi gente, se voltea para donde cambia el viento, y a veces basta con que una persona diga la verdad en voz alta para que el castillo de chismes se derrumbe entero. El día de la boda amaneció con ese cielo limpio de septiembre que solo el campo conoce, azul de doler de tan bonito, con un viento tibio que traía olor a flor de azahar de la huerta. La ceremonia sería sencilla, en la capillita del pueblo, con pocos invitados. Don Norberto sería padrino del lado de Gerardo, y la mujer del peón más antiguo del rancho sería madrina de Manuela, porque ella no tenía familia para ocupar ese lugar. Manuela se arregló en el cuartito del fondo que pronto dejaría de ser solo suyo. Se puso el vestido nuevo de algodón crudo con encajito en el cuello que ella misma había bordado por las noches después de que los niños se dormían. Se trenzó el cabello con flores de azahar que Clarita había cortado en la huerta. Y fue justamente ese detalle lo que hizo llorar a Manuela antes de la ceremonia. Las flores habían aparecido encima de su cama tempranito, sin nota, sin explicación, pero Manuela sabía que había sido Clarita porque nadie más despertaba antes que el sol en aquella casa. En la iglesia, Gerardo esperaba con el traje que solo salía del baúl en ocasión especial, el mismo que había usado para casarse con Rosa, y no lo escondió ni pidió disculpas por eso, porque para Gerardo usar aquel traje no era repetir el pasado, era demostrar que la vida continúa sobre los mismos cimientos, y que eso no le quita nada a nadie. Cuando Manuela entró en la capilla sosteniendo un ramo de flores del campo, con Clarita caminando a su lado, avanzando con la cabeza en alto, porque no tenía padre que le diera el brazo, pero tenía dignidad para caminar sola, Gerardo sintió los ojos arderle y no se avergonzó. El padre Venancio celebró la ceremonia con palabras que hablaban de comenzar de nuevo y de valentía, de manos que se extienden en la oscuridad y encuentran otras manos, y cuando los declaró marido y mujer, Clarita, sentada en la primera banca con Toñito en el regazo, hizo algo que nadie en aquella iglesia esperaba. Sonrió, una sonrisa pequeña, casi invisible, pero que era la primera sonrisa de aquella niña en más de un año, y quien la vio sintió que ahí estaba pasando algo que iba más allá de una boda. Era una familia cosiéndose de nuevo con hilo nuevo en tela vieja. La fiesta fue en el rancho, con la mesa puesta en el patio bajo la sombra del árbol grande, comida sencilla y abundante que Manuela había preparado los días anteriores con ayuda de las vecinas que finalmente habían aceptado la situación. Hubo arroz de fiesta, pollo en salsa, frijoles charros, pan dulce, dulce de leche y café colado a la hora.
Los pocos invitados comieron y platicaron hasta que se puso el sol, y cuando se fueron el rancho, quedó en ese silencio bueno de casa, llena de paz. Manuela estaba recogiendo los platos en el patio cuando sintió que alguien le jalaba la orilla del vestido. Miró hacia abajo y vio a Clarita con un papel doblado en la mano, extendiéndoselo con esa solemnidad que tienen los niños cuando hacen algo que consideran muy importante. Manuela se agachó y tomó el papel, lo desdobló despacio, y lo que encontró le aflojó las piernas. Era una receta, escrita con letra redonda e insegura de niña que todavía está aprendiendo, llena de errores y manchones de tinta, pero perfectamente legible. Pastel de nata con cajeta de guayaba. Manuela miró a Clarita sin entender, el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho, y la niña explicó de ese modo atropellado de los niños que tienen mucho que decir y poca práctica en decirlo. Contó que había visto a Manuela mirando el cuaderno de recetas muchas noches, pasando el dedo en esa página rasgada, y que un día le preguntó a doña Eulalia en la tienda si conocía la receta de pastel de nata con cajeta de guayaba, porque doña Eulalia tenía un cuaderno viejo de recetas que era de su madre. Doña Eulalia, que nadie esperaba que fuera a ayudar en cosa alguna, buscó en el cuaderno, encontró una receta parecida y se la dictó a Clarita para que la copiara una tarde en que la niña fue al pueblo con Gerardo. La niña había guardado el papel debajo de la almohada durante días, esperando el momento justo, y decidió que la boda era el momento, porque boda es día de regalo, y aquel era el regalo que quería dar. Manuela sostuvo aquel papel como quien sostiene una reliquia sagrada, y las lágrimas cayeron sin pedir permiso, gruesas y calientes, mojando el vestido nuevo y la receta y las manos de Clarita que apretó entre las suyas. No era solo una receta, mi gente, era el puente que faltaba. Era la niña diciendo que aceptaba a Manuela no como sustituta de la madre, sino como alguien nuevo a quien amar. Era la página que faltaba en el cuaderno y en la vida. Y era doña Eulalia, allá en el pueblo, con todos sus defectos y toda su lengua afilada, mostrando que debajo del juicio a veces existe un corazón que sabe hacer lo correcto cuando un niño se lo pide. Gerardo encontró a las dos abrazadas en el patio. Manuela de rodillas sosteniendo a Clarita contra el pecho, las dos llorando y riendo, y él se arrodilló junto a ellas y las envolvió en un abrazo que incluía también a Toñito durmiendo en la hamaca y la memoria de Rosa que no necesitaba ser olvidada para que la vida siguiera adelante. Los meses que siguieron a la boda fueron de aprendizaje y de lazos apretándose. Manuela dejó de ser la muchacha que ayudaba y se convirtió en dueña de la casa de verdad, la que decidía el menú, que administraba la despensa, que negociaba precio de tela en la tienda, que opinaba sobre dónde sembrar y cuándo cosechar. Gerardo descubrió que compartir las decisiones no era debilidad, era inteligencia, porque Manuela tenía un sentido práctico que él admiraba y un coraje para arriesgarse que él solo no habría tenido. El rancho creció en esos meses como no crecía hacía años. Compraron más gallinas, ampliaron la huerta, vendieron queso en la feria con ganancia que alcanzó para reparar el techo y cambiar las ventanas viejas por ventanas de vidrio que dejaban entrar el sol por la mañana. Toñito creció fuerte y sano, se volvió niño listo que corría detrás de las gallinas y llamaba mamá a Manuela con la naturalidad de quien nunca conoció a otra. Clarita se fue abriendo despacio, como flor que necesita tiempo y paciencia, y poco a poco fue dejando de ser la niña vieja que pelaba yuca en silencio para volver a ser criatura, jugando en la huerta, inventando historias, riéndose de cosas bobas. Y una noche de luna llena, Manuela se dio cuenta de que Clarita ya no iba hasta la ventana de la cocina a esperar que la madre volviera. La niña dormía la noche entera, tranquila, y aquello fue la mayor victoria que Manuela conquistó en aquella casa, más grande que cualquier cosecha o reparación. Don Norberto, el vecino que vivía solo rumiando su propia viudez, empezó a frecuentar el rancho con más regularidad después de la boda. Venía al almuerzo del domingo, que Manuela preparaba con esmero de fiesta, y se quedaba la tarde entera en el corredor platicando con Gerardo y jugando con los niños de un modo torpe,
de quien no tiene práctica pero tiene ganas. Manuela notaba que el viejo estaba cambiando, que la convivencia con una familia viva estaba descongelando algo dentro de él que la soledad había endurecido. En uno de esos domingos, don Norberto le confesó a Gerardo, con la voz trabada de aguardiente y emoción, que se había equivocado al encerrarse en el luto por tantos años, que su esposa no habría querido verlo pudrirse solo en una casa grande de más, y que ver a Gerardo tener el valor de empezar de nuevo había sido una bofetada y una lección al mismo tiempo. Gerardo no dijo nada, solamente le llenó el vaso al viejo otra vez, porque en el campo hay cosas que se dicen mejor en el silencio compartido que en cualquier discurso. 1 año y medio después de la boda, en una tarde de verano en que el calor hacía temblar el aire sobre la tierra, Manuela llamó a Gerardo a sentarse en el corredor y le contó con las manos temblando en el regazo que estaba esperando un hijo. Gerardo se quedó quieto por un instante, con la expresión vacía de quien recibe una noticia demasiado grande para que el rostro la alcance, y después sonrió de un modo que Manuela no le había visto antes. Una sonrisa que era entera, sin sombra, sin reserva, sin fantasma alguno detrás. La abrazó ahí mismo en el corredor, con la fuerza de quien abraza la prueba de que la vida no se rindió con él, y Manuela sintió en el apretón de esos brazos que la pregunta sobre el parecido con Rosa había muerto de una vez, sepultada por todo lo que habían construido juntos. La criatura nació en la primavera siguiente, un niño al que llamaron Antonio, en honor al padre de Manuela, que el camino se había llevado antes de tiempo, pero que ella nunca olvidó. Doña Eulalia mandó de regalo un juego de ropita tejida a mano, con una nota corta que decía solamente «Para el niño, con deseos de salud», y Manuela guardó aquella nota junto con la receta que Clarita había copiado, porque eran pruebas de que la gente puede cambiar cuando el tiempo y la verdad hacen su trabajo. Los años pasaron con la prisa que tienen los años cuando la vida se vive de verdad. Toñito creció y se hizo muchacho trabajador que ayudaba al padre en el campo con la misma dedicación silenciosa de Gerardo. Clarita se convirtió en muchacha bonita y estudiosa que aprendió a leer con el padre Venancio, y después les enseñó a los niños del vecindario debajo del árbol grande del patio, porque el pueblo no tenía escuela, y ella decidió que iba a hacerlo. Antonio, el menor, creció escuchando que tenía 2 padres en el cielo, el abuelo arriero y la tía Rosa que cuidaba las estrellas, y nunca sintió que aquella familia remendada fuera menos familia que cualquier otra. El rancho prosperó hasta convertirse en el más grande de la región, con pasto bueno, ganado gordo, huerta que daba fruta todo el año y una casa grande de ventanas abiertas donde siempre había gente en la mesa y comida en el fogón. Don Norberto pasó sus últimos años frecuentando aquella casa como si fuera abuelo prestado, y cuando murió de viejo una noche de invierno, fue Gerardo quien se encargó del entierro y Manuela quien cocinó para el velorio, porque familia de verdad no es solo la de sangre. Mucho tiempo después, cuando el cabello de Gerardo ya se había puesto completamente blanco y las manos de Manuela ya tenían las marcas de toda una vida de trabajo, los dos se sentaron en el mismo corredor donde todo se había decidido. El sol bajaba detrás de los cerros pintando el cielo de ese anaranjado que solo el campo conoce, y el rancho alrededor estaba vivo, con ruido de nietos corriendo en el patio y olor a café colándose en la cocina. Clarita, que ahora era mujer hecha con familia propia, había venido de visita con los hijos. Toñito estaba en el corral con el padre, mostrándole al hijo mayor cómo se ordeña una vaca. Antonio mandaba cartas desde la ciudad donde había ido a estudiar, y en cada carta venía un pedazo de nostalgia y la promesa de volver. Manuela miró todo aquello. La casa que había encontrado muerta y ayudado a resucitar, el jardín que había plantado, la huerta que había crecido, y sintió una paz tan grande que dolía de lo bonita. Gerardo le tomó la mano como hacía todas las tardes en aquel corredor, entrelazando los dedos callosos con los de ella, y le preguntó si se acordaba del día en que llegó. Manuela sonrió y dijo que se acordaba de todo, del fogón frío, del bebé llorando, de la niña seria en el patio y del miedo enorme que sintió de que la mandaran de vuelta en la mañana. Gerardo meneó la cabeza despacio
y dijo que el miedo de él aquel día era otro. Era el miedo de aceptar ayuda, de admitir que no podía solo, de dejar que alguien entrara en una casa que él había cerrado con llave junto con el dolor. Manuela recargó la cabeza en el hombro de él y murmuró bajito la frase que había dicho tantos años atrás: «Si usted me deja quedarme, yo puedo hacer la cena». Gerardo se rió con esa risa baja y ronca de hombre viejo que ya lloró todo lo que tenía que llorar y ahora solo sabe reír. Respondió que ella había hecho mucho más que la cena, que había hecho la casa entera, la familia entera, la vida entera. Y Manuela le apretó la mano y dijo que no lo había hecho sola, que él había dejado la tranquera abierta aquella tarde, y que a veces eso es lo que Dios le pide a uno, no grandes hazañas, no milagros, solamente que uno abra la tranquera cuando alguien necesita entrar. Y así termina esta historia, mi gente, que no es de amor a primera vista, no es de pasión que nace en un rayo y muere en la tormenta. Es de amor que se construye en el fogón encendido de madrugada, en la mano que sostiene a un niño en noche de fiebre, en el plato puesto a la hora exacta, en el silencio que dice más que un discurso. Gerardo y Manuela, ¿qué importa el nombre? Porque esta historia sucede cada vez que alguien tiene el valor de extender la mano y alguien tiene el valor de aceptarla. Si esta historia te tocó el corazón como me tocó a mí al contarla, déjame tu like ahora, suscríbete aquí al canal Cuentos de Otros Tiempos, activa la campanita y compártela con alguien que necesita escuchar que empezar de nuevo no es debilidad, es lo más valiente que existe. Cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te apretó el pecho. ¿Fue el grito de Clarita en el piso de la cocina? ¿Fue la propuesta de matrimonio en la huerta? ¿O fue aquel papel doblado con la receta que la niña guardó debajo de la almohada? Quiero saber qué se quedó en tu corazón. Y recuerda siempre, a veces uno cree que está pidiendo solo un plato de comida, pero Dios sabe que lo que uno necesita de verdad es un hogar. Hasta la próxima historia. Quédate con Dios y que Él bendiga tu casa, así como bendijo la de Gerardo y Manuela.